tardes, bienvenidos a 360 grados, como cada viernes, tratando un tema de salud. Hoy viernes vamos a tratar un tema bastante interesante. Vamos a hablar de esos mitos que existen sobre lo que es el riñón. Vamos a hablar de esas personas que, por ejemplo, están en una camioneta o manejan en un motor mucho tiempo y posteriormente se preguntan si estar sentado tanto tiempo no producirá algún tipo de problema en el riñón. También vamos a hablar de los cálculos, de esas llamadas piedras en el riñón que muchas veces tiende a afectar a la población. Para este tema tenemos con nosotros en la tarde de hoy a la doctora Eulín López Mazara, quien es nefróloga y quien va a compartir esta tarde estas preguntas y estas dudas que pudieran existir sobre lo que es el riñón. La doctora López nos va a acompañar durante toda esta hora y en el último segmento, igual que todos los viernes, vamos a recibir llamadas. Así que por favor manténgase observando 360 grados para que usted pueda tener sus preguntas con la doctora y pueda tener algún tipo de conversatorio con ella y orientarse. Bueno, como cada viernes tratando un tema de salud, vamos a hacer la introducción del viernes de hoy sobre un tema que ha estado muy sobre el tapete. La prensa escrita ha estado recogiendo lo que son los temas de rabia o los casos de rabia que han estado apareciendo en la República Dominicana. Hay que decir que la rabia es una de esas enfermedades que generalmente solo se menciona cuando aparecen casos en la población. Recordar que este año el Ministerio de Salud Pública está reportando 3 casos de rabia, decir que esta patología produce a nivel mundial de 30.000 a 50.000 fallecidos, que en la República Dominicana generalmente los casos de rabia están vinculados a la mordedura de los perros, de los caninos. Sin embargo, en los Estados Unidos se reconoce que el principal animal asociado a la transmisión de la rabia es el gato, sobre todo porque los gatos tenemos una muy poca costumbre de vacunarlos. Hay que decir que cada vez que uno pregunta que cada cuánto tiempo hay que vacunar a los perros o a los gatos, generalmente las personas dicen, no, yo lo vacuné cuando él era pequeño. Pues permítame decirle que la vacuna de los animales domésticos debe realizarse por lo menos una vez al año. En ese sentido, si usted tiene un animal en su casa, usted debe tratar de reconocer si él mismo tiene su esquema de vacunación al día. ¿Por qué razón estamos hablando de rabia? Bueno, porque la rabia es una enfermedad a la cual se reconoce que tiene una mortalidad cercana al 100%. Y solamente un puñado de casos a nivel mundial se han reportado en los cuales las personas han sobrevivido luego de que se diagnostica esta patología. Hay que decir que la rabia no es más que es un virus, el cual se adquiere cuando una persona recibe la mordedura o está en contacto con algún tipo de apertura en la piel de la saliva del animal que está infectado. Este virus va migrando desde los nervios periféricos hasta el cerebro, produciendo una afectación a nivel de este lugar y posteriormente el paciente presentando la muerte. Hay que decir que cuando una persona tiene algún tipo de mordedura o exposición a un animal, siempre es importante que busque asistencia médica. Y lavar la herida con agua y con jabón siempre va a ser una medida sumamente importante, puesto que el virus puede inactivarse en el lugar donde acaba de ocurrir la lesión. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, hoy como cada viernes en 360 grados hablando de salud. No se mueva, regresamos en unos minutos. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en 360 grados, como cada viernes conversando de salud. En la tarde de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Eulín López Mazara, quien es médico internista y nefróloga, con quien conversaremos sobre los mitos del cuidado del riñón. Doctora López, gracias por estar con nosotros. Bien, buenas tardes, agradecer la invitación a mi estimado doctor Héctor Armando Balcácer. Para mí de verdad es bastante alegre poder compartir con todos ustedes en este espacio. Perfecto, doctora López, vamos a entrar en materia. Como hemos definido, usted es nefróloga. La pregunta es, ¿qué es la nefrología y qué tiene que hacer un médico para poder convertirse en nefrólogo? Y las personas que nos están viendo como cada viernes, ¿en qué momento dirán, tengo que ir donde un nefrólogo, voy a ir donde esa doctora que me parece que sabe mucho? Dígame, doctora López. Bien, la nefrología es una rama de la medicina que se ocupa de estudiar todo lo que es o lo que son más bien las alteraciones del riñón. Entonces, para un nefrólogo formarse, pues debe abarcar, luego de terminar el área de posgrado, debemos abarcar pues 4 años
haciendo la especialidad de medicina interna y luego 3 años realizando la subespecialidad en nefrología. Entonces el nefrólogo es el médico especialista o más bien que se encarga de estudiar lo que son los trastornos renales. Perfecto, doctora López. ¿Y para qué sirven los riñones? Porque justamente cada vez que uno pregunta para qué sirven los riñones, todas las personas que están viendo dirán, bueno, los riñones solamente sirven para filtrar la sangre, que es el término que se ha dado, como para limpiar la sangre. Si la sangre está sucia, simplemente el riñón se encarga de limpiarlo y de eliminar lo que producimos a través de la orina. ¿Podría por favor orientar a nuestro público sobre qué hace el riñón? Por supuesto, es una cuestionante bastante interesante, puesto que el riñón es un órgano noble, pero a la vez es bastante complejo. Defino esta parte porque la población en general tiene el conocimiento de que el riñón solamente filtra y excreta sustancias que son nocivas para la estructura humana. Pues obviamente no. Cabe destacar realmente que el riñón desempeña otras funciones que son de suma importancia. Por ejemplo, una de ellas es la regulación de la presión arterial. Aparte de la regulación de la presión arterial, el riñón también desempeña la función de producir ciertas hormonas que son de sumo interés para el buen funcionamiento del organismo, como cuáles, como la eritropoyetina, que es la hormona precursora de los glóbulos rojos, que a través de ella pues la médula ósea se va a estimular para poder producir lo que son los glóbulos rojos. Otras hormonas como el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D3, que es un elemento esencial para lo que es el funcionamiento, más bien el metabolismo del calcio ya en el hueso. Y otra función importante, pues, aparte de la regulación, pues obviamente es regular lo que es el medio interno, equilibrando lo que es el sistema ácido-base y pues obviamente poder ayudar con lo que es la eliminación de todos esos hidrogeniones que no son pues beneficiosos para el buen funcionamiento de la célula. Ok, cuando el doctor habla de hidrogeniones, recordar que es algo que está muy de moda hoy en día, que es lo que la gente habla de los radicales libres, que tanto dañan las células y que se asocian también al envejecimiento. Doctora López, tratando el tema y viendo que el riñón es tan importante, hay algunos mitos por ahí que trajimos anotado y que habíamos conversado con usted, que la persona hace con mucha frecuencia. Estamos en la época de Navidad donde todo el mundo comparte. Y la primera pregunta tiene que ser, ¿es cierto que la Coca-Cola se asocia a daño del riñón? Que las personas que consumen Coca-Cola, y disculpen las personas cuando decimos esta marca, el consumo de refresco en sentido general, de soda, ¿pudiera asociarse a cálculos en los riñones? Doctora López, además del daño en el riñón, de los cálculos, por favor. Bien, estamos en la época de del dominio de las enfermedades que pueden manifestar o más bien producir alteraciones metabólicas. El tema con las gaseosas, en especial la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, es más bien pues, obviamente con relación a lo que es la formación de la placa aterosclerótica. Pacientes que tienen otros factores de riesgo, el sobrepeso, el sedentarismo, pues una vez se agrega un factor exógeno con relación a la carga de azúcar tan importante que tienen las gaseosas, pues esto obviamente va a contribuir a la formación de la placa aterosclerótica y recordar que el riñón no es la excepción. El riñón también tiene arterias y esas arterias pues obviamente se pueden ocupar de esa placa aterosclerótica y obviamente pues empeorar lo que es la situación cardiovascular. Entonces no existe en relación a los litos algo directo, sí más bien en relación a los litos está la carga de ácido fosfórico que contiene la Coca-Cola y ese ácido fosfórico pues obviamente podría estimular a lo que son los cambios óseos y obviamente sí estar asociado a la parte de lo que es la litiasis renal, pero no existe nada documentado, más bien sí puede contribuir como parte de factores de riesgo en relación al sobrepeso y formar placas ateroscleróticas y por parte de los litos, pues obviamente con la composición que tiene la Coca-Cola como tal. Perfecto, o sea que cuando las personas nos dicen, deja de tomar Coca-Cola que se te van a dañar los riñones, es por el problema de lo que usted decía del metabolismo, de la hipertensión, de las que personas ganan peso. Recordar que muchas de estas bebidas contienen una alta carga de azúcar y todo esto va a producir trastornos metabólicos, como bien decía la doctora López. Doctora López, continuamos en lo siguiente. Algo que también se consume con mucha regularidad en estos días es el alcohol. Y no hay un tema que no se presente en 360 grados que alguien nos llame o tenga una inquietud vinculada entre el órgano que estamos tratando y el consumo de alcohol. ¿Cuál puede ser la relación entre el consumo de alcohol y el daño, o si existe alguno, a nivel del riñón, doctora López? Bien, el alcohol va básicamente en el mismo tenor que las bebidas gaseosas.
el alcohol, pues obviamente dentro de los daños en pacientes que tienen antecedentes como hipertensión, diabetes mellitus, pacientes que tienen una vida sedentaria, que su plan nutricional no es el mejor, pues obviamente el alcohol también va a contribuir con la misma formación de la placa aterosclerótica que mencionaba anteriormente, y sí conformar un factor de riesgo a lo que es el desarrollo de las enfermedades renales. O sea que de manera directa sí se ha establecido que existen relaciones importantes en relación a lo que es el alcohol, consumo de alcohol con enfermedades renales, por progresión de esos factores de riesgos asociados. Pero doctora López, la gente en la calle dice, bebe mucha cerveza, que eso te pone a orinar. El orinar mucho y tomar cerveza no sería bueno para el riñón, porque eso es algo que la gente lo dice en la calle como lo más normal y lo más natural del mundo. Bueno, cuéntanos esa parte. No, realmente el alcohol actúa como un antidiurético. Bien, entonces obviamente pues hace como un diurético, y esto va a hacer que se propicie la liberación de orina. Más bien, si nos relacionamos a la parte de enfermedades renales y nos documentamos, pues más adelante vamos a observar que hay pacientes que tienen situaciones renales y pueden cursar con una disminución o más bien con un aumento en relación a la cantidad de orina en el día y ser un signo que pudiese estar asociado a lo que es la enfermedad renal. Entonces, nosotros como nefrólogos en nuestra literatura no está contemplado que el paciente para ayudar a mejorar su organismo en relación a la función renal consuma alcohol. Realmente no, más bien es un factor que puede desencadenar o más bien hacer que las enfermedades renales puedan progresar por las alteraciones cardiovasculares a las que están asociadas. Doctora López Mazara, otra pregunta extremadamente frecuente es el consumo de la sal. Aquellas personas que les gusta cuando les sirven la comida echarle un poquitito de sal y siempre tienen el salero y siempre se encuentran la comida desabrida. La pregunta es, esas personas que tienen un incremento en el consumo de sal, ¿qué tanto daño le puede hacer al riñón? Y si usted quiere vamos a incluir ahí mismo algo que está muy de moda. Bueno, vamos a terminar con eso de la sal, doctora López, primero. Cuéntanos un poquitito. Con relación a la sal, pues obviamente las enfermedades renales están muy vinculadas a las enfermedades del momento. Las enfermedades del momento, obviamente, pues hipertensión arterial, diabetes mellitus, que son enfermedades muy prevalentes, donde más del 80% de los pacientes que padecen dichas condiciones no se van a beneficiar de un consumo exagerado de sal. La cantidad de sal que usualmente los individuos consumen se deriva de la sal de mesa. Hay países que la van a obtener, por ejemplo, los países de América del Sur, donde hay un consumo exagerado de carnes, pueden obtenerlo de esa parte. Entonces, debido a la alta prevalencia de la hipertensión arterial, y esta es la segunda causa a nivel mundial de la enfermedad renal, sí está muy vinculado igual por el factor del alcohol, igual que el factor de los azúcares, ser un factor que está asociado al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y por ende, como es la hipertensión, la segunda causa a nivel mundial de enfermedad renal, estar vinculado también a la progresión o más bien desarrollo y progresión de enfermedades renales. O sea que el consumo estipulado se estima que la recomendada es no pasar de 5 gramos y obviamente esta cantidad va a variar en pacientes que tienen enfermedad renal. Usualmente aquí en el país, con el uso del consumo de sal de mesa, casi doblegamos la proporción de sal recomendada para un buen plan nutricional. Cuando me refiero a un buen plan nutricional, pues todos sabemos que vamos a abarcar una buena porción de fruta, una buena porción en el plato de vegetales y una buena hidratación, pues básicamente agua mineral o agua natural. Doctora López Mazara, hoy en día vivimos en la época del fitness, en la época de la gente que hace ejercicio y quiere mantenerse flaca, bonita y en forma. La cantidad de consumo de suplementos nutricionales, incluyendo aquellos que tienen una carga de proteínas extremadamente alta, podría producir algún tipo de daño en el riñón, porque vemos muchos mitos y muchos comentarios sobre diferentes tipos de dietas que existen y el temor de que eso vaya a dañar el riñón. Aquellas personas que nos están viendo, que tienen algún familiar que hace ejercicio o ellos que hacen ejercicio y están tomando algún suplemento, deben tener algún tipo de temor sobre utilizando esos suplementos, lesionar lo que es el riñón en este momento, doctora.
Sí, es una cuestionante bastante importante. Digo importante porque estamos en la era del fitness precisamente. Recordar que existen proteínas que tienen una carga importante de creatina. Y a nivel renal, los nefrólogos trabajamos con pruebas en específico, dentro de ellas tenemos la creatinina. Obviamente esa creatinina, que la mandamos a medir a través de reactivos, nos va a orientar a qué proporción va trabajando el riñón. Es un factor orientador para el nefrólogo. Obviamente esa creatinina, que es un producto de desecho del organismo, pues sale a través de la creatina, que es una proteína que se encuentra a nivel del músculo. Y si hemos visto, se ha documentado, se ha evidenciado, la literatura desde el punto de vista científico establece que existen enfermedades, sobre todo las glomerulares, que es una estructura que tiene el riñón, que están asociadas al consumo de creatina y algunos productos tales como los anabólicos. O sea que es una pregunta bastante importante. Bueno, ya usted escuchó. Si usted tiene algún familiar o usted está utilizando algún suplemento nutricional, no solamente vaya donde el nutriólogo para preguntarle si está bien o no. Tiene también usted que referirse o remitirse a un nefrólogo para que él mismo le diga si lo que está utilizando pudiera producir algún tipo de daño a nivel del riñón. Doctora López, ¿qué tipo de alimentos que consumimos en el día a día pudieran asociarse a algún tipo de daño a nivel del riñón? ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Qué conducta estoy haciendo en el día a día que están haciendo que mi riñón trabaje de más o se esté perjudicando de una manera más frecuente? Bien, evidentemente somos lo que consumimos. Es una pregunta que me encanta. Desde el punto de vista del plan alimenticio, pues están muy vinculados los alimentos que son muy procesados. ¿A qué me refiero con alimentos procesados? El pan, los embutidos, los quesos, todos estos son los alimentos que consumimos a diario y son los alimentos a los que debemos de incorporarlos en base a las necesidades de cada organismo. ¿A qué me refiero a las necesidades? Que sean pues, obviamente o previamente calculados en relación a los kilos de peso que tiene un individuo para poder definir qué cantidad yo necesito en base a cada uno de esos alimentos. Entonces, las enfermedades renales sí están muy vinculadas con todo lo que consumimos desde el punto de vista del plan alimenticio y con todos los agentes exógenos que también en nuestro país, lamentablemente, como no hay un control en relación a los medicamentos que se van a emitir, lamentablemente hay mucha accesibilidad en farmacias a una serie de medicamentos en otro tenor que pueden estar asociados a enfermedad renal. ¿Cómo cuáles? Aquí vamos a encontrar los analgésicos. Es bastante frecuente encontrar pacientes que tienen o que manifiestan un dolor a nivel lumbar y de repente van a farmacias, se automedican. Está también el tema de los antibióticos, donde se tiene la costumbre, lamentablemente, de voy a farmacia y compro un antibiótico incluso con indicaciones sin indicación por un factor de dolor y el paciente tiene esa accesibilidad a cada uno de esos compuestos. Y sí, las enfermedades renales están asociadas a lo que es la causa medicamentosa y de hecho es importante recalcar que la insuficiencia renal aguda, la parte aguda, está muy vinculada a lo que es la parte de la medicación. Entonces, en nuestro país, la automedicación es un factor que debe trabajarse. Debe trabajarse ¿por qué? Porque estamos muy vinculados en relación a causas de enfermedad renal por automedicación en la población en general. Doctora López, antes de irnos a la pausa, simplemente vamos a dejar una pregunta, pero quiero que por favor la responda rapidito para irnos a la pausa. Las personas que manejan mucho tiempo, esas personas que manejan carro público, que manejan taxis, que montan frecuentemente motocicleta y están sentados, generalmente tienen temor a dañársele los riñones. ¿Es cierto esto que la posición se puede asociar a daño en el riñón, doctora López? No, en relación a la posición no hay nada documentado desde el punto de vista de la nefrología. Sí, más bien, lo que sí está relacionado en el caso de los conductores, que muchas veces tiende a confundirse con patologías renales, son las patologías de columna vertebral. Entonces, en ese sentido, sí podríamos hacer un diagnóstico diferencial en ese tenor. Otra parte que sí está muy vinculada con los conductores es el estado de hidratación. Pasan mucho tiempo conduciendo,
y obviamente el estado de hidratación no es el mejor y esto sí puede estar asociado directamente con lo que es alteración de la función renal. Ok, excelente. Señores, pues vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a poner los teléfonos en pantalla para aquellas personas que tengan preguntas a la doctora López Mazara sobre los problemas del riñón, tendrán su momento. Mi nombre es el doctor Héctor Balcázar, infectólogo. Regresamos en 360 grados en unos minutos. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, y como cada viernes hablando de salud. La doctora López Mazara, nefróloga, conversando con nosotros. Doctora López, la pregunta obligada ahora tiene que ser, ¿qué paciente o qué familiar de esas personas que nos están viendo debería visitar un nefrólogo lo más rápido posible si nunca en su vida ha visitado un especialista de esta rama? Excelente. Voy a hacer un comentario con especial atención a pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que tienen el antecedente familiar de trastornos renales. Voy a hacer un llamado especial a este grupo, a esta población en especial. Todo paciente que sea hipertenso, todo paciente que sea diabético, tipo 2, luego de los 11 a 20 años del diagnóstico, e incluso al momento del diagnóstico, todo paciente que tenga un familiar que haya tenido una situación renal, una patología renal anterior, todo paciente que tenga un familiar que esté en terapia de sustitución renal, dígase diálisis peritoneal, hemodiálisis, para que me comprendan, pues es una población especial que debe tener contacto con un nefrólogo. Digo paciente hipertenso porque es la segunda causa a nivel mundial de enfermedad renal, paciente diabético porque es la primera causa a nivel mundial de enfermedad renal. Entonces, este grupo, de manera especial, debe tener contacto con un nefrólogo al momento de los diagnósticos para dar seguimiento en caso de que surja la aparición de algún factor o marcador de lesión renal, para identificarlos y tratarlos a tiempo. Doctora López, algo que con cierta regularidad escuchamos y que vemos siempre cierta controversia es la cantidad de agua que una persona tiene que tomar en el día. Cuando hablamos de esas personas, vemos que hay que tomarse 9 vasos, 12 vasos, 3 vasos. La realidad es, ¿qué cantidad de agua necesito para mantener el riñón funcionando de una manera correcta? Bien, cabe resaltar que la cantidad de agua no está descrita para la población en general. Sí está estipulado una cantidad que puede estar asociada con un adecuado funcionamiento de lo que es el organismo. Ahora bien, para calcular las necesidades de agua, debemos de calcular los kilos de peso, el peso en kilos o en libras. Si lo vamos a hacer en kilos, pues vamos a dividir entre 7. Si lo vamos a hacer en libras, vamos a dividir entre 16 y esto nos va a orientar en relación a la cantidad de agua que debemos consumir a diario. Vamos a hacer un ejercicio, Eulín, porque realmente no entendí. Explícame. Por ejemplo, una persona que pesa 160 libras, ¿qué cantidad de agua necesita tomar? 160 libras, si vamos a llevarlo a kilos, vamos a decir que el peso es más o menos algunos 76, 78 kilos, los vamos a dividir dentro de 7 y esto nos va a dar la cantidad en litros del consumo de agua que requiere su organismo por día. O sea que estamos hablando de que tendría que tomarse alrededor de 2.8 o 3 litros de agua al día. 3 litros de agua. O sea, cada litro de agua se estima que son 3 vasos. 8 vasos. O sea que esa persona debería estar tomando alrededor de 8 vasos de agua al día. 3 vasos. Doctora López, la edad y el sexo, ¿tienen algo que ver con el daño, con el deterioro de la función renal? Una persona que pasa de qué edad tiene que comenzar a preocuparse que su riñón esté funcionando bien. Si es hombre o mujer, ¿tiene alguna predisposición mayor de tener problemas renales? Sí, claro, está totalmente evidenciado que luego de los 40 años la función renal empieza a descender, se estima que un 1% por año. En relación al sexo, también se ha evidenciado desde el punto de vista científico que el sexo masculino tiene más predisposición a desarrollar enfermedades renales
al igual que la raza negra también tiene más predisposición a desarrollar lo que son cualquier tipo de enfermedades renales. Entonces, en relación a otros factores, como muy bien pregunta el doctor, tenemos, aparte del sexo, la edad, la raza, recuerden que hay factores que son modificables, como es la dislipidemia, factores modificables como es el control glucémico, el control de la presión arterial, que independientemente de los anteriormente mencionados, también son factores que pueden contribuir con el desarrollo de las enfermedades renales. Doctora, dentro de los problemas renales, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que ustedes ven? Cuando hablamos de, por ejemplo, ahorita hablamos de los cálculos, la pregunta es, ¿qué tipo de seguimiento debe tener una persona que tiene cálculos? ¿Se heredan o los cálculos se adquieren con el transcurso de la vida? Tenemos una llamada ahora en el aire. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora López Mazara, por favor. Sí, buenas, está al aire, le escuchamos. Bueno, parece que se cayó. Doctora López. Sí, buenas. Buenas, le escuchamos. Su pregunta, por favor. Saludos, doctores. Quisiera preguntar que si es cierto que los medicamentos que uno toma mensual para el dolor menstrual pueden dañar los riñones. Gracias. Doctora, los analgésicos, los medicamentos que utilizan las damas para aliviar el dolor menstrual, que si eso pudiera producir algún tipo de daño en el riñón. Bien, buenas tardes. Lo primero que te voy a aclarar es que ningún dolor es normal. Si tienes dolor con tus periodos menstruales, debes consultar con un ginecólogo, ¿bien? Para que te oriente en este sentido. Y desde el punto de vista del riñón, con el tema de los dolores, ojo, el medicamento con mayor consumo para el dolor menstrual tiende a ser el ibuprofeno, que aquí se conoce con muchos nombres, distintos nombres comerciales, y obviamente sí, sobre todo el ibuprofeno y el desquetoprofeno se ha visto que están vinculados con el desarrollo de las enfermedades renales. O sea que de antemano acudir a ginecología para que te oriente con el tema del dolor, porque no es normal. Perfecto. Tenemos otra pregunta, por favor. Su pregunta a la doctora López Mazara, nefróloga, por favor. Buenas tardes, está al aire. Está al aire su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la sacaron del aire. Doctora López, le preguntaba sobre los cálculos renales. ¿Qué tanto hay de cierto en que los cálculos renales se heredan? ¿Y qué tipo de situaciones me llevan a desarrollar cálculos a nivel del riñón? Bien, sí, existen alteraciones o enfermedades metabólicas que van a cursar con el desarrollo de litiasis renal. Entonces existe un tipo de litiasis que es básicamente la hipercalciuria familiar, que es un trastorno metabólico en el que la principal manifestación va a ser la formación de litos. Entonces, dentro de los principales motivos de consulta que tiene el nefrólogo, la litiasis renal suele ser una de las primeras. Entonces, sí, en relación a la formación, tenemos más bien, todo se ha quedado en hipótesis de por qué surgen los litos. Sí existen factores que pueden predisponer, sobre todo la alimentación, que guarda mucha relación con el resto de las enfermedades renales, en relación al desarrollo de la litiasis renal. Eso es muy importante. ¿Qué tipo de alimentación? Eso va a depender del tipo de cálculo que se desarrolle. Por ejemplo, hay pacientes que desarrollan cálculos de ácido úrico. Entonces, la dieta rica en ácido úrico está muy vinculada a la formación de litos por ácido úrico, así como con los demás tipos de litos, hay de bruchita, estrubita, hay litos de calcio que corresponden a más del 80 al 90% de los casos, y también está muy vinculada con lo que es el tipo de vida que se lleva a diario. Perfecto. Tenemos otra pregunta al aire, por favor. Se cayó. Bueno, ¿tenemos otra pregunta? Ok, vamos a esperar. Doctora López. Ok, tenemos otra llamada, por favor. Ok, está bajito, de un segundo. Sí, buenas. Sí, su pregunta, la doctora López, le escuchamos. Si yo pruebo mi pipí y es tan dulce, ¿significa que yo soy diabético? Que si prueba su pipí está dulce. Usted sabe que eso era algo que se utilizaba mucho en el campo, las personas, que cuando orinaban y hacían pipí, venían las hormigas, decían que era diabético. ¿Tiene algo que ver la diabetes con el riñón, doctora López? Claro, la diabetes con el riñón sí, tiene mucho que ver. De hecho, es la principal causa a nivel mundial de enfermedad renal. Ahora bien, en la literatura de nosotros, en medicina, no se contempla que el probar la pipí y que esté dulce sí forma parte de la historia de la medicina, porque era un tipo de prueba que se hacía anteriormente cuando no existían los métodos que tenemos actualmente en la era de la medicina moderna. Entonces, pero sí cabe destacar que la diabetes está asociada con enfermedad renal. Ok, doctora López,
Algo que decíamos ahorita era específicamente lo del asunto de la actividad física y el daño del riñón. ¿Hay algún tipo de ejercicio de actividad física en el día a día que uno pueda hacer, como es saltar, jugar al baloncesto, correr, que se ve que dañan las articulaciones, pero podrían este tipo de actividad física dañar también el riñón? Porque es algo que las personas muchas veces tienden a quejarse. Bueno, en relación a un tipo en específico de ejercicio, no. Lo más importante a destacar en este sentido es que todo individuo que se ejercite a diario mantenga un buen estado de hidratación. El tema con el ejercicio, pues básicamente es si nos descuidamos y no llevamos una adecuada hidratación en el transcurso del ejercicio, pues obviamente nuestro organismo se va a deshidratar, y la deshidratación sí está asociada con lo que es la aparición o como detonante de algún daño a la función renal. Perfecto. Tenemos otra pregunta, por favor, su cuestionamiento a la doctora López Mazara, nefróloga. Buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes. Quisiera saber si hay forma o cuáles son las recomendaciones para poder prevenir alguna enfermedad renal. Excelente. Doctora, medidas de prevención para cuidar el riñón. Gracias por la pregunta. Dentro de las medidas, pues obviamente vamos a hablar del factor nutricional. Lo correcto sería implementar un buen plan nutricional, buena hidratación, buen control glucémico, buen control de la tensión arterial en caso de que el paciente sea hipertenso. Ojo con el consumo de sal. Aquí se estipula que el consumo de sal no debe sobrepasar los 5 gramos al día, y usualmente consumimos un poquito más de lo que está establecido, por el hecho de que estamos en la era del consumo de los alimentos industrializados, y obviamente esto es un factor que va a contribuir con el desarrollo también de lo que es la alteración de la función renal. Entonces, básicamente los cuidados que otorgamos o que describimos para la salud cardiovascular guardan mucha relación con lo que es el cuidado también de lo que es la salud renal. Muy bueno. Tenemos otra pregunta de nuestro público. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora López Mazara, nefróloga. Sí, buenas, está al aire, le escuchamos. Sí, buenas. Sí, su pregunta, por favor. Dos preguntas. La importancia del agua para los riñones y un niño que no toma mucha agua de 1 año y medio, ¿qué le puede afectar? Doctora, ya hablamos del agua, pero por favor, recuérdeselo al televidente, por favor. En relación al agua, pues habíamos hecho un ejercicio pequeñito anteriormente en relación a los cálculos. Si vamos a calcular qué requerimiento tiene un individuo en relación al agua, vas a tomar tu peso, puede ser en kilos o en libras. Si lo vas a hacer en kilos, vas a dividir entre 7 y esto te va a dar la cantidad de litros de agua que amerita tu organismo para el buen funcionamiento a diario. En relación a los niños que tienen poco apego a la ingesta de agua, pues recomendamos buscar alguna alternativa. Y dentro de las alternativas incluso pueden agregar un poquito de frutas, hacer una fusión, y obviamente para que esto pueda adquirir el sabor de la fruta y el niño pueda tener un poquito más de apego a lo que son buenos estándares en relación a la hidratación. Perfecto. Tenemos otra pregunta a la doctora López Mazara. Buenas tardes. Está al aire. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Buenas tardes. Sí. Su pregunta a la doctora Mazara. Buenas tardes. Ok, bueno. Esa persona decidió no hacer su pregunta. Doctora Mazara, la persona que cuestionaba sobre cuáles eran los buenos hábitos para mantener el riñón, hay que decir que no hemos mencionado el embarazo y el riñón. Vemos que las embarazadas tienden a hacer o a orinar con mucha frecuencia. ¿Es normal que una embarazada tenga una producción de orina aumentada, como vemos que ocurre, o esto puede ser un síntoma de que hay algún tipo de problema en el riñón? Bien. Doctora, antes de la pregunta, sí, tenemos una llamada, por favor. Buenas tardes. Sí, le escuchamos su pregunta. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Una pregunta a la doctora. Yo tengo problemas de piedra en el riñón, doctora, y yo he visitado al médico que me atiende, y él me dice que dos piedras que tengo, una en el conducto y una en el riñón, y yo me siento una molestia tremenda. Me duelen mucho los pies, me duelen los testículos. Yo quiero saber si es verdad que eso produce esos dolores, por favor. Bien, por supuesto. Si en algún momento de la evolución de su entidad ha presentado
ardor al orinar, que es como correctamente le denominamos disuria, puede presentar además tenesmo vesical, puede presentar además dolor lumbar, y ese dolor lumbar puede incluso irradiarse al área del testículo. Si ha presentado alguno de estos signos o síntomas, puede volver a comunicarse con su especialista del lugar. Perfecto. Doctora, no quiero que pase el tiempo porque queda 1 minuto y medio. La otra pregunta es: ¿el agua de coco realmente sirve para cuidar el riñón? No quiero que cerremos el programa sin decir eso, porque es sumamente frecuente la pregunta. Bien, el agua de coco tiene componentes nutricionales importantes. Cabe destacar que el agua de coco en su composición es de un 98% a potasio. Y realmente con el tema de la litiasis, aunque no existe nada definido, sí se ha evidenciado que la carga de potasio va a inhibir lo que es la formación de la piedra. Todo se ha quedado en hipótesis, pero sí se estipula, y de hecho se ha descrito que el agua de coco, por sus altos contenidos en potasio, puede estar vinculado a lo que es la prevención en el desarrollo de la litiasis renal. Excelente. Señores, hemos tenido un programa bastante rico en la tarde de hoy con la doctora Eulín López Mazara, quien es nefróloga. Los teléfonos de la doctora han estado en pantalla, como quiera. No olvide que sale en las redes sociales, sobre todo en YouTube, el programa, para aquellas personas que tengan algún tipo de pregunta, buscar los teléfonos de la doctora Mazara y comunicarse con ella. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. El próximo viernes estaremos por aquí con un tema nuevamente de salud. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo viernes.